el mercado de alguna forma ya le picó el boleto al crawling peg con cepo, y que entonces todo lo que hagas que se quede a mitad de camino va a implicar algún sacrificio o alguna tensión presente o futura. Ahora, salir, que significaría decir, bueno, remuevo gran parte de las restricciones cambiarias, por lo menos los flujos, no los stocks, los dividendos, todo eso por ahí le doy unas cuotas o algo por el estilo, pero básicamente elimino o pulverizo la brecha cambiaria para decir, bueno, este es un tipo de cambio que se parece bastante al equilibrio, después veremos dónde. Bueno, eso implica riesgos también, obviamente, porque, digamos, y más en esta tormenta. Bueno, quería hablar con vos porque vi una nota tuya en La Nación que me pareció muy interesante, fuerte. También me gustaría que le explicaras. Un golpe de timón en medio de la tormenta. El gobierno venía navegando dentro de su zona de confort hasta que decidió ir en busca de un acuerdo con el FMI que le permita salir del cepo y recuperar el acceso a los mercados de crédito, ¿no? Pero vos planteás que eso va a requerir un golpe de timón, y un golpe de timón que en la Argentina siempre es muy delicado en lo cambiario. Bueno, sí, yo creo que hubo un cambio de diagnóstico doméstico y un cambio en el escenario externo que explicaron, creo yo, el giro que empezó a dar el equipo económico, que pasó de hablar de una tasa de evaluación decreciente llegando a cero, digamos, y continuidad del cepo sine die, a especular con la flotación cambiaria en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y a plantear incluso públicamente, como hizo el ministro Caputo, la revisión del esquema de crawling peg, digamos, ¿no? Y entonces un poco me pregunto qué pasó en el medio entre una cosa y la otra, y yo creo que, bueno, es esto, un poco hubo un cambio de diagnóstico, ese cambio de diagnóstico tuvo que ver, creo yo, con haber abandonado una tesis que bueno, se popularizó de alguna forma a través del prestigioso colega Ricardo Arriazu, pero con el cual tengo enorme respeto y admiración, pero que podemos disentir. Yo no coincidía básicamente con la visión que tenía Arriazu de que se podía acumular reservas con el cepo, básicamente porque esto funcionaba como un esquema similar a la convertibilidad con tipo de cambio fijo. Y la principal razón es porque no es la única fuente de expansión en el sector externo. O sea, vos no le das pesos a la sociedad solo comprando dólares, como pasaba en la convertibilidad, sino que también se los das reduciendo las tenencias de letras del Banco Central, o sea, a través de los instrumentos de crédito doméstico con el cual maneja la liquidez el Banco Central para fijar la tasa de interés. Entonces lo que pasó, y estos son números del Banco Central, hay que entrar hoy al informe diario del Banco Central y verlo, es que en los últimos 12 meses, no de que empezó el programa, uno toma 12 meses, el sector externo expandió 0 pesos. ¿Por qué? Porque lo que compró de reservas el Banco Central se lo vendió al Tesoro para pagar deuda. Entonces la emisión monetaria por crédito externo, que es la que nos enseña en la facultad que funciona en tipo de cambio fijo, fue 0. ¿De dónde salió toda la expansión de base monetaria? Casi 19 billones de pesos de expansión del crédito doméstico. Letras, pases, todo eso, ¿no? Las LEFI de Central, lo que sea. Justamente las LEFI no, porque subieron las LEFI, pero el resto de los... O sea, ¿qué quiere decir? Que toda la liquidez de la economía la proveyó el crédito doméstico, no el crédito externo. Y por tanto lo que pasó es que se más que duplicó la base monetaria y las reservas, en lugar de aumentar, como suponía un esquema de tipo de cambio fijo o el famoso enfoque monetario de balance de pagos, eso no pasó y las reservas cayeron. Entonces el primer diagnóstico del equipo económico es, bueno, las reservas están cayendo, como ha pasado siempre de Cristina para acá con todos los cepos. Básicamente por varias cosas. Primero, porque con el cepo tiende a generar una caída del tipo de cambio real, la brecha tiende a hacer que todo el sistema trate de sacarle reservas al Banco Central, que están más baratas que en el mercado, y las reservas caen. Y porque además es muy difícil tener acceso a los mercados de crédito si vos tenés cepo cambiario, digamos, ¿no? Eso, salvo algunas excepciones y emisiones puntuales del sector privado, eso, digamos, es bastante complicado. Entonces, ese fue un cambio de diagnóstico. Después cambió el escenario externo. En el externo es que se empezó a embarullar con Trump, que ya arrancó esto desde que ganó Trump, que se veía venir, digamos, una complicación internacional y se agravó con todo esto. Así que ese cambio de diagnóstico y de contexto externo es lo que lleva al gobierno a tener que replantearse, ir al fondo y empezar a salir del cepo. Obviamente, cuando el gobierno empieza la discusión con el Fondo Monetario, no estaba la tormenta externa que hoy está. Se estaba empezando a nublar, pero hoy ya tenemos medio un tifón en el sector externo. Y esto obviamente lleva a replantear toda la estrategia. Pero el punto mío, y con esto termino, es que el gobierno, justamente después de, a mi juicio, postergar demasiado esta etapa que era la más difícil, que es graduarse y tener una moneda convertible o con controles de capitales relativamente insignificantes, que justifiquen una brecha cambiaria también baja,
tiene que empezar a salir en el medio de la tormenta. Y esto es un problema sobre todo para los que, como digo yo ahí, los que están, los pasajeros del barco, que creían que ya estaban llegando a tierra firme, cuando en realidad el viaje recién está empezando. ¿Y cómo imaginas esa salida, no? Porque ahí decíamos, Milei está pidiendo un auxilio. La verdad que se podría haber presentado de otra manera, pero la Argentina insólitamente termina, pese a las fortalezas que había tal vez el año pasado, cuando estabas comprando fuertemente dólares, terminás con una posición neta de reservas muy negativa, no sé, 6.000, 7.000 millones de dólares. Se te acabaron los flujos, digamos, los flujos hoy con el esquema de crawling peg o porque la autogeneraste o lo que fuera, se te paró la oferta de exportadores, los importadores se tiran en palomita a buscarte los dólares oficial. Tenés cepo, entonces pueden acceder restringido a los dólares financieros, pero los que acceden a los dólares financieros te presionan la brecha. El Banco Central también pierde dólares por ahí. Y necesitas urgentemente una especie de nuevo de salvavidas, ¿no? Se está discutiendo la magnitud de ese salvavidas. En medio de un contexto, como vos decís, donde los chinos hablan del swap de moneda, Estados Unidos te da el apoyo en el directorio, pero los europeos que están enojados con Estados Unidos parece que la cosa se empantana, en algún momento se empantana, después se destraba. ¿Cómo imaginas la salida, no? Porque todos tienen la impresión de que, bueno, ya está, en este contexto es muy difícil que el gobierno pueda sostener el actual esquema cambiario, es decir, que le puedan dar el dinero, el salvavidas y pueda seguir y mantener el status quo como está, sin más turbulencias por delante. Yo en eso coincido. Primero, un poco enfatizar un poco lo que dijiste. La verdad es que todas las estabilizaciones con tipo de cambio fijo a lo largo de la historia muestran que en general los gobiernos salen en las malas, nunca en las buenas. Es como si la convertibilidad hubiésemos flotado en el 96. Bueno, otra hubiese sido la historia, porque hubiésemos parecido un poquito más a Chile, que devaluó 50% en 2 o 3 años, pero la inflación adentro ni se sintió, y no fue una crisis, y se adaptó al shock externo. La verdad es que México salió en el 94, por otras razones, tuvo también su shock. Brasil en el 99, más tarde, digamos, todavía, y tuvo un golpazo, que fue la devaluación de Cardoso del 99, y Argentina salió recién en el 2001, cuando estaba en el peor momento de la crisis global, y se la puso de sombrero. Y esta vez me parece que no fue la excepción, porque si vos mirás los fundamentos de la macroeconomía, en el segundo trimestre del año pasado, yo di una nota en el Diario de la Nación donde dije, muchachos, el tiempo juega en contra, no juega a favor, que es lo contrario de lo que dijo Toto semanas después, el tiempo no juega a favor. La verdad es que ya había equilibrio fiscal. El Banco Central había licuado casi toda su deuda. Digamos, faltaba hacer el canje de LECAPS, que es una cosa bastante instrumental. El riesgo país estaba en 1.000 puntos, igual que ahora. Pero el tipo de cambio estaba mucho más arriba y las reservas eran más altas que las que tenés ahora, digamos, ¿no? Y el gobierno estaba en una posición de fortaleza, la brecha era 15%, y yo digo, bueno, este es el momento de, digamos, tomar la decisión más difícil, que es tratar de graduar al programa económico y salir. Bueno, el gobierno, ¿qué pasó? Pasó que lo que pasa siempre, se enamora del tipo de cambio fijo, porque eso provee baja tasa de interés, boom de crédito, recuperación de los durables, sube el salario real en dólares, digamos, podés pararte arriba de un estrado e insultar a todos los con 80 o a todos los que más o menos piensan distinto, que es una tentación muy humana, yo lo entiendo, digamos, aparte de la habilidad política que llegó el gobierno, así, bueno, aguantemos, esto está bien. Y bueno, y la verdad es que toma la decisión, bueno, con el tipo de cambio real, como decís vos, más atrasado, más bajo, con menos reservas, stock netas y brutas, con los flujos invertidos, y sobre todo con un mercado que espera decir, bueno, que ya le picó el boleto a esto. Entonces ahora las decisiones que tiene el gobierno me parece que no hay buenas opciones. O sea, tenés que optar entre males. Y ahí yo veo como dos grandes, obviamente, que la literatura todos lo sabemos acá, está Milcar acá que no me deja mentir, es gradualismo shock, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué creo yo? Yo creo que el gradualismo es más costoso para el gobierno, a pesar de ser más tentador en lo político, porque va a implicar que la tasa de interés va a subir, porque si vos haces mini correcciones y sabés que antes de diciembre vas a salir, vas a tener que darle un premio en la tasa de interés o vas a tener que sacrificar reservas, y probablemente eso sea bastante estanflacionario, digamos, ¿no? Y la otra alternativa, que es la de salir más de shock, es decir, bueno, vamos a un tipo de cambio más determinado por el mercado. No sé si mucho más alto, mucho más bajo de lo que está ahora, eso lo dirá el mercado. Bueno, probablemente tengas un pico de inflación ahora, pero ya despejás de alguna forma las dudas, ¿no? El problema es que ninguna de las dos opciones son
digamos, políticamente neutrales y socialmente neutrales, tienen pros y contras. Yo creo que el mercado de alguna forma ya le picó el boleto al crawling peg con cepo, y que entonces todo lo que hagas que se quede a mitad de camino va a implicar algún sacrificio o alguna tensión presente o futura. Ahora, salir, que significaría decir, bueno, remuevo gran parte de las restricciones cambiarias, por lo menos los flujos, no los stocks, los dividendos, todo eso por ahí le doy unas cuotas o algo por el estilo, pero básicamente elimino o pulverizo la brecha cambiaria para decir, bueno, este es un tipo de cambio que se parece bastante al equilibrio, después veremos dónde. Bueno, eso implica riesgos también, obviamente, porque, digamos, y más en esta tormenta, porque una cosa es salir a mar abierto, como yo digo un poco en el artículo, digamos, la economía navega entre dos espigones de piedra. Uno es el cepo cambiario, que te protege de los vientos externos y que te permite fijar el tipo de cambio aún sin tener reservas, e incluso con reservas prestadas, como tiene la Argentina y tuvo Cristina, etcétera, con el cepo. Y el otro es la reestructuración de Guzmán, que pateó para el año que viene, el otro los vencimientos. Entonces, pero en algún momento tenés que salir a mar abierto, porque los espigones se van resquebrajando, porque te quedas sin reserva y porque en algún momento tenés que empezar a pagar, a rolear los vencimientos de deuda, porque si no te come crudo los vencimientos de capital. Bueno, entonces una cosa es salir a mar abierto, dejar los espigones en un día soleado, y otra cosa en el medio de la tormenta. Creo que lo que pasó es que se repitió la historia y, digamos, si el gobierno ahora está obligado a salir en situaciones desventajosas respecto a lo que era un año atrás. Ahora, dicho esto no implica que sea una debacle, significa sincerar algunas cosas del programa económico, significa de alguna forma empezar a buscar, digamos, recuperar acceso a los mercados con un arreglo institucional en cuanto al cepo y al tipo de cambio más normal, más normalizado, por decirlo de alguna forma. Y este me parece que es el objetivo del fondo. Ahora, el problema es que una cosa es que te den 20.000 millones para salir en un día soleado y otra cosa es 20.000 millones en el medio de un tifón. Ahí los 20.000 millones por ahí ya no alcanzan para poder defender un tipo de cambio que el mercado no considere que es de equilibrio. Así que ese es el dilema. No hay buenas opciones para el gobierno en este sentido. Tampoco es una hecatombe. No estoy diciendo que es un 2018, porque creo que los indicadores de vulnerabilidad financiera que hoy tenés no son los de 2018. Digamos, si mirás la mayoría, digamos, los vencimientos de deuda, salvo la deuda doméstica que está bastante pesada internamente, que se puede controlar, digamos, con algunas regulaciones. El resto, la mayoría de los indicadores están igual o mejor, mucho mejor que en el 2018 y parecido al 2015, con lo cual salir en ese sentido no debería generarte una crisis como fue, por ejemplo, la crisis del tequila o la crisis del 2018. ¿Qué pasó qué, Maxi? Pasó que coincidieron dos cosas. La combinación de un cambio de régimen, estoy hablando de la conferencia de diciembre del 2017, un cambio de régimen monetario que el mercado no entendía, como fue cambiar las metas de inflación, y un shock externo. Digamos. Entonces, las dos cosas te empiezan a desanclar el plan de estabilización y te generan una corrida financiera contra los bonos. Eso pasó en el tequila en el 94 con México, por muchas otras razones, pasó en el 2018, no pasó en Brasil 99, digamos, ¿no? Como ejemplo, no pasó con la salida del cepo de Macri 2015, porque precisamente no había mejores condiciones de sustentabilidad, de vulnerabilidad financiera. Yo creo que hoy la Argentina está mejor preparada para salir, pero insisto, una cosa es salir un día soleado, otra cosa es salir un día de tormenta. Claudio. Luciano, camarada, ¿qué tal? Y justamente, si digo, vos planteás, y hace tiempo vos planteás salir del cepo, digamos, para que la economía sea más sustentable, para volver a crecer, tener inversiones, no es algo que estás planteando ahora, pero si, digo, en medio de esto que vos llamás un tifón, y está claro que nosotros nos quedamos atrasados con el tipo de cambio y el Banco Central ya no tiene reservas para perder. Digo, pero ¿qué más habría que hacer? Además del tema cambiario. Digo, estoy pensando en que, nada, en una economía, digamos, que tiene estos niveles de pobreza y que la gente viene perdiendo poder adquisitivo. Digo, ¿qué más habría que hacer además de ponerse a tiro con el esquema cambiario? Es una buena pregunta, porque obviamente la política económica es un todo, ¿no? O sea, cuando Milei devaluó más de 100% en diciembre del 23, al mismo tiempo duplicó la UH, ¿no? Lo que pasa es que había algún margen fiscal para hacerlo, ahora yo diría que hay menos. Sí, no son simples las opciones. Yo no estoy diciendo que esto sea fácil y creo que otra vez con el diario el lunes uno diría, bueno, quizás habría que haber
sincerado algunas cosas o normalizado, yo diría, algunas cosas antes que esperar ahora, sobre todo el año electoral además, ¿no? Y sobre todo que en aquel momento, digamos, el panorama externo era bastante positivo. Se esperaba que siguiera siendo positivo, se esperaba que la Fed continúe el ciclo de baja de tasas, se esperaba que las commodities sigan altas, se esperaba... Bueno, después pasó Trump y no se podía prever. Pero a mí me da la impresión de que es complicado salir, pero también es complicado quedarse adentro, porque es como patear la pelota para adelante y a veces eso es como un resorte, ¿viste? O sea, terminás postergando, como dije antes, Brasil postergó hasta el 99, fue una cosa, Argentina postergó hasta el 2001, fue otra cosa, y eso es lo que hay que evitar, digamos, ¿no? O sea, el costo de posponer a veces las correcciones suele ser muy alto, incluso exponencial. Dicho eso, yo creo que para salir con máxima credibilidad el gobierno estaba bien orientado. O sea, el gobierno iba a buscar un acuerdo con el Fondo Monetario. Yo creo que estaba decidido a poner un nuevo régimen monetario cambiario sobre la mesa, mucho más libre, en el sentido de sin tantos controles, sin tanta brecha cambiaria, con una intervención, digamos, sucia o con bandas o lo que sea, pero no continuar por mucho tiempo con el cepo. Y eso habría que haberlo hecho en el marco de varias reformas. Yo creo que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central digamos, que borre la Carta Orgánica de Marco del Pont, que sigue hoy rigiendo los destinos del Banco Central, más allá de la buena o mala política del Banco Central actualmente, como para dar señales institucionales, digamos, de fortaleza de la moneda. Esas cosas ayudan, no alcanzan, porque, digamos, obviamente los fundamentals son los fundamentals, y si vos tenés que hacer correcciones, esas correcciones hay que hacerlas. Mi punto es que entre el gradualismo y el shock, que a esta altura las dos son probablemente opciones complicadas, me da la impresión de que el gobierno, si va por la idea del gradualismo, se compra un problema un poquito más adelante. No sé si 2 meses, 3 meses o 4 meses, pero se compra un problema grande. Y si lo hace ahora, creo es más valiente, más audaz, pero quizás pueda llegar a las elecciones en mejor forma. Eso es lo que yo creo, porque Argentina tiene buenos fundamentos como para defender su moneda, como para que la inflación después vaya bajando. Y bueno, si no lo hace, me parece que, insisto, es medio patear la lata para adelante.